revelado, gasté 50.000 en su educación, pero en su graduación descubrí un secreto increíble. Era un día radiante en el vibrante barrio de Los Ángeles. Miguel, un padre soltero, despertó antes de que el sol asomara su rostro dorado. Con el corazón en la mano, se lanzó a su rutina. La carnicería, su pequeño negocio, era más que un trabajo, era la representación de su lucha diaria, de cada sacrificio hecho para ofrecer un futuro brillante a su única hija, Valeria. Miguel gastó cada centavo posible, cerca de 50.000 en la educación de Valeria, porque quería que ella rompiera el ciclo de pobreza que tanto los había lastimado. Cada corte de carne, cada sonrisa a los clientes, era un esmero por ver a Valeria graduándose y alcanzando sus sueños. Valeria, una joven brillante, había destacado en su escuela. La idea de graduarse era su gasolina, pero a medida que el gran día se acercaba, la presión sobre sus hombros crecía como un peso al que no podía escapar. Ella sabía que su padre había invertido todo en su educación, pero en secreto, había tomado un trabajo en un restaurante para ayudarle con los gastos. Cada noche, después de clases, se dirigía a ese lugar, balanceando la carga de su educación con la levedad de una sonrisa. Pero la culpa la consumiría, el miedo a decepcionar a su padre era más grande que cualquier otra cosa. La ceremonia de graduación llegó. El auditorio vibraba con emociones. Las palabras de los discursos resplandecían con historias de esfuerzo, sacrificio y amor. Valeria sintió que el aire se hacía pesado. Estaba lista para recibir su diploma, pero una verdad pulsaba dentro de ella, haciendo eco en su mente. A medida que subía al escenario, su corazón latía fuerte, una mezcla de orgullo y terror. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Valeria respiró hondo, el momento decisivo había llegado. Con lágrimas en los ojos, tomó el micrófono y, sin poder contenerse más, compartió su verdad. He estado trabajando en un restaurante, papá. Un silencio pesado se instaló en el auditorio. Sus compañeros, algunos con rostros sorprendidos, escuchaban, pero sentían la carga de su honestidad. Miguel, desde el público, experimentó un torbellino de emociones. ¿Decepción? Tal vez, pero también un profundo respeto y amor. El momento se convirtió en un poderoso llamado a la empatía, resonando en el corazón de muchas familias presentes, creando una atmósfera de identificación que todos pudieron sentir. La conexión entre padre e hija se iluminó en sus miradas, una conversación silenciosa, reafirmando que el sacrificio, aunque no siempre visible, siempre es un acto de amor profundo. El auditorio estalló en aplausos al final de su discurso, mientras Valeria se unía a su padre. La pregunta quedó en el aire: ¿podrá Miguel perdonarse a sí mismo por no haber visto el sacrificio de Valeria antes? ¿Qué otros secretos estaban esperando ser revelados en esta historia de amor y lucha? La tensión de esos momentos dejaba a todos al borde, ansiosos por descubrir la evolución de esta hermosa relación. Miguel tomó las manos de Valeria entre las suyas, sintiendo como sus palmas temblaban ligeramente. Los aplausos resonaban como una sinfonía en sus oídos, pero en ese instante, el bullicio del mundo desapareció. Solo existía aquel momento lleno de gratitud, una conexión que había estado ausente. Él podía ver en los ojos de su hija el reflejo de todas las noches sin dormir, de las largas jornadas en la carnicería y de la profunda preocupación por su futuro. Pero también había algo más, una chispa de fortaleza que lo había sorprendido. «Estoy tan orgulloso de ti», le murmuró Miguel, su voz un susurro cargado de emoción. Ella lo miró, y en vez de responder con palabras, se dejó llevar, abrazándolo con fuerza.
Era un abrazo lleno de verdades compartidas y promesas silenciosas. Sin embargo, tras la felicidad de la graduación, Valeria no podía evitar que su mente se distrajera. Días después, cuando la euforia de la ceremonia se desvaneció, una sombra de incertidumbre volvió a posarse sobre su corazón. Aunque había dicho la verdad, la pregunta seguía allí: ¿qué haría a continuación? Había solicitado algunas becas para universidades, pero la amenaza del futuro seguía latente. Mientras tanto, Miguel regresaba a su rutina diaria. La carnicería seguía siendo su ancla, pero algo había cambiado en él. Los clientes que antes eran solo parte de su día empezaron a convertirse en confidente. Comenzó a hablar sobre Valeria y su logro, y cada palabra que pronunciaba era un paso hacia la aceptación. Sin embargo, había un nudo en su estómago que no podía ignorar. La preocupación por el futuro de su hija envolvía su ser. Había cuidado de cada centavo, pero era suficiente. Una tarde, mientras Miguel limpiaba el mostrador, recibió un mensaje inesperado de Valeria. ¿Podemos hablar, papá? Es importante. El corazón le dio un vuelco. Había algo en el tono que no le gustó. Cuando Valeria llegó a la carnicería, su rostro era un lienzo de nervios y determinación. Papá, hay algo más que necesito decirte, comenzó. Miguel sintió que la ansiedad cubría su piel. He sido aceptada en la universidad, pero no puedo ir. Aún tengo que trabajar y ahorrar más. Pude aplicar a una beca, pero no la obtuve. La voz de Valeria temblaba, y la preocupación visual en sus ojos desgarró un trozo de corazón de Miguel. Dame un poco de tiempo, y buscaré otra forma, otra oportunidad. No puedo decepcionarte otra vez. En ese momento, Miguel comprendió que el verdadero desafío no era solo el sacrificio económico, sino también la lucha emocional que ambos enfrentaban. Valeria, siempre estás haciendo demasiado. Tu esfuerzo es admirable, y no te queremos ver sufrir. Cuéntame qué necesitas de mí. Ella se tomó un momento, inhalando profundamente. Necesito que confíes en que voy a encontrar mi camino, papá. Pero también necesito que te cuides tú. Estoy preocupada por ti. La conversación se tornó en un delicado duelo entre la preocupación y la esperanza, ambos luchando contra sus propios demonios. Mientras su hija expresaba una vulnerabilidad inesperada, Miguel sintió también la necesidad de ser más honesto sobre su propio miedo. Te prometo que encontraré una manera de apoyarte, pero espero que tú también. Justo en ese momento, la campana de la puerta sonó, interrumpiendo su conversación. Un rostro conocido, pero inesperado, apareció: Teresa, la madre de un amigo de Valeria. Se la veía agitada, casi como si llevara un mensaje urgente. Lo siento, Miguel, pero hay algo que debes saber. Es sobre Valeria. Ambos miraron a Teresa, la inquietud creciendo involuntariamente en su pecho. La palabra sorpresa apareció en la mente de Miguel, pero rápidamente se disipó con un destello de preocupación. La vida de su hija estaba en juego, y el impacto de esta revelación podría cambiarlo todo. ¿Qué vendría después? Miguel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones mientras Teresa lo miraba con seriedad. Las palabras de Valeria aún resonaban en su mente, y de repente, el peso de la información que le traía la mujer lo aplastó. La carnicería, una vez un refugio seguro, se sentía como un laberinto claustrofóbico. ¿Qué sucede, Teresa?, preguntó, notando cómo la voz le temblaba. No quiero alarmarte, pero he escuchado rumores sobre Valeria, dijo ella, entre nerviosa y empatizando con el padre. Algunos chicos de la universidad comentan que hay algo más que la beca, algo que involucra a una organización que podría estar detrás de su matrícula. Miguel sintió como la sangre se le helaba. La confusión y el miedo chocaban dentro de él, las palabras de Teresa como un eco perturbador. ¿De qué organización hablas? La pregunta salió atropellada, llena de ansiedad. Parece que hay un programa que ofrece ayuda a estudiantes talentosos, pero a cambio, algunos dicen que hay condiciones ocultas. No sé exactamente qué significa eso, pero Valeria podría estar metida en algo más de lo que imaginas. La mente de Miguel empezó a trabajar a 1000 por hora.
Pensar que su hija podría estar involucrada en un trato peligroso le aterrorizaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No es fácil. No quería que pensaras mal de ella, pero necesito que hables con Valeria. Ella podría estar en una situación complicada sin darse cuenta, explicó Teresa, su voz llena de preocupación. ¿Complicada cómo? Miguel apenas podía procesar lo que escuchaba. Los recuerdos de su dedicación, sus sacrificios, esas largas horas en la carnicería para darle lo mejor a su hija, se mezclaban con la nueva, dolorosa duda. Siempre hay un precio oculto, Miguel. Siempre con cada palabra que pronunciaba Teresa, el mundo a su alrededor se volvía más oscuro y abrumador. Miguel sabía que debía hablar con Valeria, pero temía lo que eso podría revelar. Se imaginaba la conversación, la mirada defensiva de su hija, la tensión en el aire cuando cuestionara sus decisiones. Ya había confiado en ella, la había alentado a luchar por sus sueños, pero ahora se sentía a punto de desmoronarse ante la posibilidad del engaño. Una vez que Teresa se despidió, Miguel se sintió más perdido que nunca. El sonido del ambiente externo se atenuó, toda la carnicería pareció oscurecerse mientras su corazón se llenaba de incertidumbre. La visión de Valeria, tan llena de esperanza y valentía, ahora era ensombrecida por la posibilidad de que estuviera tomando decisiones equivocadas. El camino a casa fue una mezcla de recuerdos y temores. Miguel miraba a su hija correr en su mente, pequeña, inocente, el futuro brillante ante ella. Pero también veía sus preocupaciones, sus días de insomnio, sus luchas. ¿Cómo puedo protegerla de lo que no ve?, se preguntaba, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de él. Cuando llegó a casa, el peso de la conversación no le dejó espacio para descansar. Tenía que enfrentar a Valeria, y no sabía cómo dar el paso sin romperla, sin romperse a sí mismo. Un tiempo después, Valeria llegó, con su esencia juvenil que iluminaba cualquier rincón. Sin embargo, esa tarde se sintió diferente. Miguel notó que la sonrisa que le dedicaba no alcanzaba sus ojos. «Papá, ¿qué pasa?» Valeria lo miró, notando su tensión. Miguel tragó saliva, su mente luchando con las palabras. «Necesito hablar contigo sobre algo importante, Valeria, algo que puede cambiar todo de repente». El ambiente se volvió denso, y el futuro que ambos anhelaban comenzó a tambalearse. ¿Acaso estaba a punto de descubrir que las sombras sobre su vida estaban más cerca de lo que imaginaban? Las preguntas flotaban en el aire, la revelación había comenzado a gestarse. ¿Sería la confianza suficiente para sortear este nuevo camino lleno de sorpresas y oscuridades? ¿Y cuáles secretos se irían desenredando en el proceso? El silencio apenas se rompía, y la tensión se sentía como una tormenta inminente. Miguel miraba a Valeria, buscando palabras adecuadas que pudieran calmar su propio corazón ansioso. La expresión de su hija lo llenaba de inquietud, como si ella ya intuyera que la conversación iba a tomar un rumbo oscuro. «Papá, dime, ¿estás bien?» Valeria insistió, su voz suave como un susurro entre el ruido de fondo de la casa. Miguel pudo ver cómo su frente se arrugaba, preocupada. «Es que, hay algo que necesito que sepas», comenzó, sintiendo que su voz se quebraba. Cada palabra era un ladrillo en su pecho, pesado y frío. «He estado hablando con Teresa, y me ha contado rumores. Rumores sobre tu beca, sobre una organización». Los ojos de Valeria se abrieron, y Miguel notó un destello de miedo en ellos. «¿Rumores? ¿Qué te dijo?» No sé cómo explicarlo. Miguel apretó los puños, tratando de encontrar claridad. «Parece que hay algo detrás de esa beca que podrías no entender por completo. Algo que podría poner en riesgo tu futuro». Valeria retrocedió, la incertidumbre invadiendo su rostro joven y decidido. «Papá, no sé de qué estás hablando. Todo ha ido bien, mis calificaciones he trabajado duro. No hay nada más allá de la ayuda que he recibido». «¿Estás segura? ¿Estás completamente segura de que no hay algo más? Sabes que la educación es un camino lleno de trampas. Siempre hay un precio», Miguel dijo, su tono subiendo de intensidad, lleno de preocupación. «Papá,
Esto no es un sueño, esto es mi vida. No puedo creer que estés cuestionando mis decisiones basándote en rumores. La voz de Valeria se elevó, y Miguel sintió el dolor de sus palabras como punzadas en su corazón. Ella siempre había sido su orgullo, y ahora esas palabras resonaban pesadamente. Lo único que quiero es protegerte. Ha habido estudiantes que han estado involucrados en cosas peligrosas. Necesito saber si estás segura, Valeria. ¿Tienes idea de lo que podría estar pasando? Miguel trataba de contener el miedo que se expandía en su pecho. Ella se quedó en silencio, y su mirada desviada parecía perderse en pensamientos. Miguel se dio cuenta de que la conversación estaba tomando un giro inesperado, una lucha interna en la que no deseaba que su hija participara. Siempre estás ahí, apoyándome, pero ahora me sientes lejos. ¿Cómo puedo hacerte entender que estoy bien? El problema es que no lo sé. No sé si estás bien. Su voz se convirtió en un susurro, como un eco de todos sus temores y miedos. En un instante, la imagen de Valeria llena de esperanza se amalgamó con una sombra que podría consumirla. Papá, yo, no sé qué responder. Solo quiero que confíes en mí. Te prometo que he investigado todo, he hablado con otros que están en la misma situación. Las palabras de Valeria eran sinceras, pero un retazo de duda se aferraba a cada sílaba. ¿Y si este camino lleva a un lugar del que no puedes regresar? Por favor, dámelo. Miguel estaba al borde de la desesperación, sus palabras eran el intento de sus entrañas de aferrarse a su hija. Te necesito aquí, a salvo. Valeria tragó en seco y dio un paso atrás. Quiero seguir este camino, papá. Necesito hacerlo. Pero sus ojos revelaron un pequeño destello de incertidumbre, como si una grieta se hubiera abierto en su determinación. Solo te pido que tengas cuidado. Por ahora, cuéntame más sobre esta organización, y a quienes conoces. La negociación de Miguel fue inquietante, porque sabía que estaba abriendo la puerta a un mundo que no podría cerrar. Valeria dejó escapar un suspiro pesado. Sabes que no es fácil. Está en juego mucho más que solo mis decisiones, pero, creo que puedo confiar en aquellos que me han ayudado. Miguel sintió el frío recorrerle el cuerpo. Había algo en la voz de Valeria que lo hizo estremecer. ¿Y si esos ayudantes no son lo que aparentan ser? Papá, ella habló entrecortadamente, pareciendo que un nuevo pensamiento la invadía. Hay alguien cuyo nombre no he compartido. Pero, quizás deberías conocerlo. Miguel sintió que el mundo se le venía encima. ¿Quién es? ¿De qué hablas? ¿Qué tiene que ver esta persona con todo esto? Valeria lo miró con intensidad. Quizás es tiempo de que sepas que no todo lo que has asumido sobre mi vida es cierto. Hay una persona en mi vida que oculta más de lo que imaginas. Y en ese instante, el aire se volvió pesado, como si la revelación tuviese el poder de desatar un huracán. ¿Qué secretos más guardaba Valeria? ¿Podría haber algo verdaderamente oscuro detrás de los sueños que él había apoyado? La pregunta lo carcomía por dentro, y solo una imagen llenó su mente, un camino por donde sus pasos podrían llevarlo a entender la verdad. ¿Quién es?, insistió Miguel, casi un ruego, mientras Valeria bajó la mirada, como si lo que estaba a punto de revelar no solo cambiaría su vida, sino toda la historia que habían construido juntos. Valeria tomó una respiración profunda, su cuerpo temblando levemente mientras las palabras se agolpaban en su mente. Miguel, atrapado en su angustia, observaba cada movimiento de su hija como si intentara anticipar la tormenta que se avecinaba. La habitación parecía cerrarse a su alrededor, los ecos de sus miedos digiriéndose en la atmósfera cargada de tensión. Ese es complicado, papá, murmuró Valeria finalmente, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. El chico de la organización, su nombre es Elías. Él ha sido una especie de mentor. ¿Mentor? ¿Y qué más? ¿Qué lo hace tan especial? ¿Qué está pasando, Valeria? La desesperación en la voz de Miguel era palpable, rasgando el silencio casi con brutalidad. La revelación del nombre la hizo temblar,
Algo en él le decía que su vida se volvería aún más complicada. He hablado con él sobre mis planes, y me ha ofrecido oportunidades que nunca imaginé, comenzó Valeria, sintiendo una mezcla de emoción y temor al mismo tiempo. ¿Oportunidades? ¿De qué tipo? ¿Estás segura de que no se está aprovechando de ti? Miguel refutó, temiendo lo que pudiera implicar. La idea de que su hija, aún tan joven, pudiera estar envuelta en algo peligroso le quemaba la piel. Él conoce a personas influyentes, aquellos que pueden ayudarme a asegurar mi futuro. Es un testimonio de cuánto he luchado. Valeria alzó la voz, la frustración brotando en cada palabra. He trabajado tan duro por esto. Todo mi esfuerzo y ahora, este chico parece ser la clave para avanzar. Pero ¿cuáles son los verdaderos costos, Valeria? Todo tiene un precio. Lo sabes. La educación debe ser una escala, no un camino lleno de trampas, Miguel lo decía con un nudo profundo en la garganta. La duda envolvía a su hija como niebla oscura, y no podía soportar la idea de que la estuviera llevando hacia un abismo. Valeria, sintiéndose más herida, replicó, «Papá. No estoy jugando. Esto es real. No estoy en un juego con fichas. Estoy cansada de que pienses que cada mano amiga es un potencial enemigo. Me siento sola». El peso de sus palabras hitó en el ambiente, creando un eco de vulnerabilidad. Miguel luchó con sus propias emociones, queriendo romper la distancia emocional que lo mantenía separado de ella. La verdad estaba ahí, como una carga pesada. Valeria, Miguel finalmente dijo, su voz ahora más suave. Solo quiero que seas feliz y tengas un futuro brillante. ¿Puedes decirme si puedes confiar completamente en él? Un silencio profundo envolvió la habitación, creando un abismo entre padre e hija. Ella se quedó inmóvil, sintiendo el vacío de su propia respuesta. No sé si puedo, papá. Fue lo único que logró decir, y Miguel vio cómo la desilusión se reflejaba en su mirada, la confusión y el miedo se apoderaron de Miguel. Quería protegerla, pero también no quería ser el estorbo en el camino que había elegido. ¿Y si este chico es el responsable de esos rumores? ¿Y si hay algo más oscuro detrás de esa oportunidad? Su voz era casi un susurro, temiendo incluso a las respuestas que podría recibir. Valeria se estremeció, su corazón acelerando a medida que la posibilidad comenzaba a tomar forma. Quiero pensar que no, pero tal vez deba averiguarlo. Quiero hablar con él, ver si hay más de lo que ha compartido. Necesito hacerlo antes de tomar cualquier decisión. Miguel sintió que se le encogía el corazón. No puedo permitir que te expongas sin saber todo. Prométeme que serás cautelosa. Cuando ella asentía lentamente, él sintió que un rayo de esperanza se encendía en su pecho. Pero luego, Valeria miró a su padre de manera que él no pudo descifrar. Hay algo más, dijo, y al hacerlo, la gravedad del momento se hizo aún más intensa. ¿Qué pasa, Valeria? Miguel preguntó con voz temblorosa, temiendo que la respuesta podría ser aún más desgarradora. Elías. Me ha pedido que me una a un grupo de estudiantes. Es un proyecto que parece interesante, pero, si me unes, implica involucrarse más que solo estudiar. Tiene un propósito diferente. ¿Diferente? ¿Qué significa? ¿Diferente? Miguel preguntó, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Se involucran con actividades que podrían ser muy distintas a lo que piensas de una simple organización estudiantil, dijo Valeria, su voz titilando con la mezcla de miedo y curiosidad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Miguel exclamó, el terror reflejándose en su rostro. Las sombras de su peor temor se alzaban ante él. Porque, papá, no sabía cómo decirlo. Pero ahora que lo sé, debo decidir. ¿Me sigo enfrentando al destino o me dejo llevar por las corrientes que vienen? ¿Qué harás tú? En ese momento, el latido de su corazón resonó en sus oídos, mientras se preguntaba si en el camino de su hija había algo en lo que podría detener la tormenta. La verdad era clara y oscura, y ambos lo sabían.
La vida de Valeria, una vez llena de promesas y sueños, podría estar a punto de enfrentarse a una realidad mucho más sombría de lo que jamás habían imaginado. ¿Estás dispuesta a irte por ese camino? Miguel murmuró, su voz un eco desgastado por la lucha interna, y cuando Valeria conocía la respuesta, una sombra de determinación cruzó su rostro. El futuro, avalado por sueños e ilusiones, se estaba viendo amenazado. ¿Qué decisiones tomaría, y a qué riesgos se verían obligados a enfrentarse en el camino de sus elecciones? El tiempo se detuvo y el reloj marcó lo inevitable. Los secretos empezaban a brotar y una nueva verdad estaba a punto de revelarse. Valeria sintió que la ansiedad le oprimía el pecho mientras su mirada se mantenía fija en el suelo. Las palabras de Miguel resonaban en su mente, pero había algo más poderoso palpitando en su interior, la necesidad de independizarse, de encontrar su lugar en el mundo, incluso si eso significaba entrar en territorios desconocidos y potencialmente peligrosos. No puedo seguir dejándome llevar por tus miedos, murmuró para sí misma, esa voz interior que casi podía sentir como un impulso físico. Se imaginó al lado de Elías, riendo, con su sonrisa encantadora, y eso la animaba, la empujaba hacia adelante. Pero también había una sombra que se cernía sobre esa imagen, un recordatorio de las advertencias de su padre. ¿Qué puedo hacer?, se preguntó, girando de nuevo hacia Miguel, quien mostraba una lucha interna dibujada en su rostro. Sabía que no podía sentir resentimiento por su preocupación, pero a veces esa preocupación se manifestaba como un muro entre ellos, un muro que Valeria estaba decidida a derribar. Papá, necesito que confíes en mí. Este grupo puede abrirme puertas. No quiero seguir este camino sola. Quiero ser parte de algo más grande, de algo que cuente. Todos los chicos en la organización parecen estar así, llenos de propósito. Su voz comenzaba a elevarse, la pasión y el deseo de ser escuchada brillaban a través de su incertidumbre. Miguel mantuvo la mirada fija en ella, buscando la chispa de su antigua hija, esa que soñaba con cambiar el mundo. Pero Valeria, ¿y si te arriesgas de más? ¿Y si te arrastra a algo que no puedes controlar? Su voz temblaba, deseando que sus palabras pudieran ser suficientes para hacerla retroceder. Ella dio un paso hacia él, buscando no solo su comprensión, sino su apoyo. Nada en la vida es completamente seguro, papá. Nunca lo ha sido. Pero yo no quiero vivir con miedo a lo que podría pasar. Tengo que ser valiente. Un silencio se instauró entre ellos, pesado como una nube tormentosa. Miguel cerró los ojos por un momento, sintiendo sus expectativas y sus temores colisionar. ¿Y si este diferente se vuelve peligroso, qué harás? Tantas preguntas y tan pocas respuestas atormentaban su mente. Entonces, aprenderé de eso. Eso es lo que hacemos, ¿no? Aprender de nuestras experiencias. Valeria se sintió más segura al hablar de esa perspectiva, observando cómo algunos colores comenzaban a enrojecer las mejillas de su padre, como la frustración y el amor pugnaban en su interior. Valeria dio un paso más y tomó la mano de Miguel. Papá, te prometo que no me lanzaré a ciegas. Puedo investigar, puedo hablar con Elías directamente. Esta semana tengo una reunión con él y su equipo. Tal vez sea lo que necesito para que entiendas, necesito involucrarme para conocer el verdadero potencial de todo esto. La decisión resonó en el aire, cada palabra se sentía como un reto. La combinación de la confianza en su propio sentido de independencia y el deseo de no decepcionar a su padre planeaba una volatilidad que podía estallar en cualquier momento. Está bien, concedió Miguel, la voz apenas audible. Solo, por favor, sé cautelosa y asegúrate de que haya una salida. La debilidad en sus palabras dejaba al descubierto cuánto había estado sufriendo por el futuro incierto de su hija. Valeria sonrió, sintiendo que un peso se levantaba de sobre sus hombros. Pero al mismo tiempo, la tristeza del conflicto y los secretos aún latentes la envolvieron como un velo. Gracias, papá. Necesito que creas en mí. Pero hay una cosa más. Miguel frunció el ceño. ¿Qué más puede ser? Lo que me dijo Elías es que las cosas con el grupo no son solo proyectos.
Hay acceso a recursos y también conexiones con otros grupos. Hay más por descubrir detrás de su fachada. El corazón de Miguel se detuvo por un instante. ¿Conexiones? ¿Con qué tipo de grupos? Valeria movió la cabeza lentamente, los ojos fijos en su padre. No lo sé del todo. Pero sé que se relaciona con algunos de los rumores que escuché en la escuela, cosas sobre activismo y política. Un silencio aterrador se instaló. Nuevamente. Miguel pudo sentir cómo la historia se torcía en algo mucho más profundo. La visión ideal de su hija se convertía en un laberinto de peligros ocultos. ¿A qué te metes, Valeria? Lo averiguaré, papá, dijo ella con firmeza, aunque en el fondo también le temía a lo que descubriría. En ese último momento, Miguel sintió que la sensación de estancamiento se transformaba en una marea creciente de desesperación. Tienes que tener mucho cuidado. La verdad a veces se oculta en un lugar oscuro, y no siempre es fácil de encontrar. Recuerda que no estás sola. Y, si algo sale mal, la mirada decidida de Valeria se mantuvo firme. Lo sé, papá. Siempre contaré contigo. Él suspiró, y ambos comprendieron que el viaje ya había comenzado, y que los caminos adelante estaban llenos de incertidumbre. Mientras se apartaban uno del otro, Valeria sintió el frío del destino sobre su piel. ¿Escudriñaría sus miedos, o fluiría con la corriente de lo desconocido? La respuesta estaba a punto de llegar, pero nada podría prepararla para la verdad que se acercaba, como un poleas atronador, en las sombras de la organización estudiantil que la esperaba. Las luces del atardecer se filtraron a través de la ventana, envolviendo el ambiente en un cálido resplandor, pero las nubes de sus dudas solo se espesaban. ¿La elección que debía tomar sería su salvación o su perdición? Entonces, el teléfono de Valeria vibró en el escritorio. Era un mensaje de Elías que decía: espero verte pronto, hay mucho de lo que debemos hablar y algo que necesito que sepas sobre el grupo. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿A qué nuevas revelaciones se expone ahora? Valeria no pudo evitar que su corazón se acelerara al leer el mensaje. Las palabras de Elías parecían vibrar en su mente, instalando una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué podría ser eso tan importante que tenía que revelarle? El pensamiento la empujó a actuar. Decidió que ese mismo día lo llamaría para aclarar la situación. Mientras se preparaba, su mente se llenaba de preguntas. Elías se había convertido en una figura fascinante, alguien que parecía entender el mundo al que ella deseaba entrar. Pero su inquietud aumentaba, ya que también podía notar que en esa mezcla de emoción y expectativa había algo sombrío. Cuando finalmente marcó el número, la voz de Elías resonó como un eco en su interior. Hola, Valeria. Gracias por llamarme. Necesito que te prepares para nuestra reunión. Lo que voy a compartir no es fácil de asimilar. El tono serio de Elías provocó que un escalofrío se apoderara de ella. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, conteniendo el aliento. Hay cosas que no hemos discutido sobre la organización. Cosas que podrían cambiar tu perspectiva, continuó él, la voz cargada de un peso inconfundible. No quiero que te asustes, pero hay conexiones que van más allá de lo que imaginas. Debes ser fuerte y estar abierta a la verdad. El corazón de Valeria latía con fuerza. Elías, cuéntame. ¿De qué se trata? Él respiró hondo. Hay vínculos con otros grupos más grandes. Algunos de ellos tienen intenciones distintas. Mi equipo ha estado investigando y, honestamente, no todo es tan altruista como parece. Valeria sintió como si la tierra se abriera a sus pies, un abismo de dudas amenazando con engullirla. ¿Instintos más oscuros?, preguntó, la voz temblando levemente. Exactamente. Algunos están involucrados en prácticas que traspasan los límites de lo que consideramos correcto. Y tú, al unirte, podrías quedar atrapada en juegos que no comprendes del todo. Las palabras de Elías la golpearon con fuerza. Era un riesgo que nunca había considerado. No puedo dar un paso atrás, Elías.
Quiero entender, quiero ser parte de algo que valga la pena. Pero ¿cómo puedo estar segura de que esto no se convertirá en algo oscuro? Eso depende de ti y de las decisiones que tomes, dijo él, su tono ahora un poco más suave. Pero recuerda, conocer la verdad a veces puede ser lo más aterrador. Lo que encuentres podría hacer que dudes de todo lo que has creído hasta ahora. Valeria sintió un mareo de emociones. Por un lado, estaba la sed que la empujaba a descubrir, a ser parte de algo más grande. Por otro, el miedo a perder su inocencia, a verse envuelta en un mundo donde la lealtad se vendía al mejor postor. No sé si podré manejarlo, murmuró, sintiendo que las lágrimas amenazaban con escapar. Es normal tener miedo, Valeria. Pero lo más importante es que confíes en ti misma. Tienes que estar lista para la verdad, pase lo que pase. Cuando te vea el jueves, te explicaré todo con claridad. Es un asunto delicado y no quiero que nadie más se involucre. Está bien, respondió ella, su voz firme a pesar de las dudas. Necesito saber. No me importa cuán oscuro sea. Lo haré. Elías colgó y Valeria sintió como si el mundo se detuviera por un segundo. La incertidumbre la rodeaba, pero también había algo diferente, un patrón que empezaba a formarse. La espina dorsal de su deseo de descubrir la verdad le daba una nueva fortaleza. Mientras se miraba en el espejo, la luz de la mañana iluminó su rostro, revelando una determinación que no sabía que poseía. Sabía que la reunión del jueves cambiaría todo. Lo que iba a descubrir podría abrir un camino que no estaba dispuesta a cerrar, aunque existieran sombras al final. El reloj seguía avanzando como un tamborileo constante, marcando la cuenta regresiva hacia un destino que no podía evitar. Entonces, en medio de su reflexión, un nuevo mensaje de Elías hizo vibrar su teléfono. Valeria, necesitas saber también que hay personas que no quieren que sepas lo que aprenderás. Cuida tu espalda. El aliento se le cortó, el miedo se convirtió en una realidad palpable. Las palabras de Elías la atrapaban en una red de intriga y peligro. Sin duda, había cruzado una línea y no había marcha atrás. Ahora, con un hilo de incertidumbre tejido en su valentía, Valeria se sintió más viva que nunca. ¿Qué la esperaba en ese oscuro sendero? ¿Sería piadosa la verdad o traicionera? Con cada latido, supo que estaba más cerca de descubrir no solo el mundo del que quería ser parte, sino también de sí misma. Todo lo que quería saber estaba justo al borde de la revelación. Y, sin embargo, un pálpito inquietante hacía eco en su mente. La verdad no siempre trae consigo la luz que tanto anhelamos. La pregunta permaneció flotando en el aire. ¿Estaría Valeria lista para enfrentar lo que realmente significaba ser parte de algo más grande? El día del encuentro llegó más rápido de lo que Valeria había esperado. La mañana estaba envuelta en un aire fresco, pero su mente bullía de inquietud. Caminó hacia el café donde había acordado verse con Elías, sintiendo cada paso como un eco en su corazón. La mezcla de ansiedad y anticipación la hacía dudar si estaba realmente lista para lo que estaba por descubrir. Cuando llegó, se sentó en una mesa en el rincón más alejado. El café tenía un ambiente acogedor, pero el suave murmullo y el aroma del café recién hecho le resultaban lejanos e irrelevantes. Su mente estaba ocupada en una sola cosa, las palabras de Elías. La sensación de estar en la cúspide de un precipicio era abrumadora. De repente, sintió una presencia familiar y, al levantar la vista, encontró a Elías. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. Se acercó y se sentó frente a ella, y por un momento, el mundo exterior desapareció. Valeria, empezó él, su voz grave llena de intensidad. Gracias por venir. Sé que esto no es fácil. Quiero saber, interrumpió ella, sintiéndose invadida por una urgencia que la empujaba hacia adelante. No puedo seguir con incertidumbre. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Elías asintió, su mirada fija en la suya, como si intentara transmitirla a algo más allá de palabras. Hay una red de organizaciones que operan en las sombras. Todo lo que hemos estado haciendo, los proyectos de ayuda,
la lucha por los derechos, detrás hay intereses que no son lo que parecen. Su declaración fue como un golpe en la cara. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hemos estado tan ciegos? Es más complicado de lo que parece, continuó Elías. A lo largo del tiempo, algunas personas han perdido el propósito y se han dejado llevar por el poder y la ambición. En el camino, han hecho cosas terribles. La manipulación es una herramienta común entre ellos. A menudo, utilizan personas ideales como tú para cumplir sus objetivos. Las palabras de Elías salían a raudales y Valeria sintió que una tormenta comenzaba a formarse en su interior. Sus manos temblaban y el miedo amenazaba con paralizarla. ¿A qué te refieres con cosas terribles? Elías respiró hondo. Hay personas involucradas que no dudarían en eliminar a aquellos que se interpongan en su camino. Y tú, al ser parte de esto, te has vuelto un blanco. ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste esto antes? Valeria preguntó, su voz un susurro de incredulidad. Quería protegerte. No quise que te asustaras antes, pero ahora no puedo callar la verdad. Cuando te uniste, vi en ti una chispa de esperanza, pero con lo que se avecina, lo que aprenderás, necesitarás ser fuerte. No todos en la organización apoyan esos métodos. El nerviosismo tomó un nuevo giro. ¿Sabes quiénes son? Hay líderes que operan a niveles más altos. No puedo mencionarlos aún, pero lo que puedo decirte es que están en todas partes, entre la gente que crees que son aliados. Y algunos de ellos te ven como una amenaza. El tiempo pareció congelarse. Las palabras de Elías resonaban en su mente con una claridad inquietante. ¿Era posible que sus sueños estuvieran a punto de desmoronarse? Lo que necesitas saber es que estoy aquí para ayudarte, añadió Elías, su voz suave, pero firme. Tú tienes el poder de decidir tu próximo paso. Pero muévete con cuidado. Hay personas que nos observan. Valeria sintió que la luz se apagaba en su interior al reconocer la magnitud de lo que estaba a punto de involucrarse. Su pecho estaba apretado por el miedo y la responsabilidad. ¿Qué debo hacer ahora? Debes buscar respuestas. Hablar con la gente adecuada. Pero también necesitas protegerte. Estaré aquí a tu lado, pero ten cuidado. La verdad puede ser más peligrosa que la ignorancia. Mientras la conversación se deslizaba hacia un tema más tenso, un nuevo mensaje apareció en el teléfono de Valeria, cortando el aire. Era de un número desconocido. La pantalla brilló con una advertencia: no confíes en él. El corazón de Valeria se detuvo. Por un momento. La advertencia no solo la puso alerta, sino que también encendió una llama de determinación en su pecho. ¿Estaba realmente dispuesta a navegar por esta telaraña de engaños y secretos? Las sombras que antes la intimidaban ahora parecían ser la clave para su destino. La pregunta que retumbaba en su mente era inquietante: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conocer la verdad? Todo dependía de las decisiones que tomara en los próximos días, y una certeza se hacía evidente. La revelación no solo cambiaría su vida, sino que también podría desatar un caos toque su camino. Elías miró a Valeria, su expresión mezcla de temor y esperanza. Ella supo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza mientras sus ojos se deslizaban sobre la advertencia en su teléfono. No confíes en él. Las palabras giraban en su mente, alimentando su desconfianza y su deseo de entender más. ¿Estás bien?, preguntó Elías, su voz transmitiendo preocupación. ¿Qué crees?, respondió Valeria, con un hilo de voz. He estado al borde de un abismo y ahora, recibo esto. Elías se inclinó hacia adelante, la intensidad de su mirada se intensificó. No te dejes llevar por el miedo. Eso es justo lo que quieren. Tienes que mantener la cabeza fría. Un pensamiento apremiante cruzó por la mente de Valeria. ¿Y si realmente no podía confiar en Elías? Sin embargo, una voz interior la impulsaba a confiar en él, a despejar las nubes de la incertidumbre.
Y si no puedes protegerme, murmuró, la vulnerabilidad asomándose. Eso no va a pasar. Pero debes hacer lo que te digo, le respondió él, firme. Este momento puede definir el resto de tu vida. La presión aumentó en el aire, un súbito silencio se apoderó del café, como si el entorno estuviera conteniendo el aliento. Valeria sintió que el tiempo se estiraba. La tensión la envolvía como un manto pesado, y la multitud de clientes charlando a su alrededor parecía ignorar el secreto que ellos compartían. Necesito saber más, insistió Valeria, levantando la mirada con determinación. No puedo quedarme oculta. Quiero saber quiénes son esos líderes a los que te refieres. El rostro de Elías palideció un poco. No puedo arriesgar tu seguridad, Valeria. Primero, necesitamos reunir más información. Hay aliados, personas que pueden ayudarte y saben más de lo que crees. Pero también hay enemigos al acecho. No puedes simplemente lanzarte a buscar respuestas sin un plan. Ella respiró hondo. Si no lo hago ahora, viviré con este miedo para siempre. No puedo dejar que me controlen. Quiero pelear. Quiero luchar por la verdad. Está bien, concedió Elías finalmente, tras un largo silencio. Pero debes estar dispuesta a asumir las consecuencias. Todo esto podría traer problemas mayores de los que te imaginas. Valeria asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación burbujear en su interior. La emoción ardía en sus venas, cada nueva pieza del rompecabezas lo hacía más real. ¿Dónde empezamos? Primero necesitas hablar con Marta. Es una periodista investigadora y tiene conexiones en varias áreas. También podrías confiar en ella. Si alguien conoce las sombras de esta red, es ella, explicó Elías, un destello de esperanza en su mirada. ¿Cómo puedo encontrarla? Elías sacó su teléfono y rápidamente escribió un mensaje. Le diré que eres mi amiga. Te espera en la librería de la esquina a las 6. Pero, repito, ten cuidado. Nadie debe saber a dónde vas, ni con quién te encuentras. Valeria sintió cómo su sangre se aceleraba, la adrenalina fluyendo mientras le daba forma al futuro incierto que tenía por delante. ¿Y tú, qué harás?, preguntó, un temblor de preocupación en su voz. Voy a hacer algunas averiguaciones por mi cuenta. Si la red es más profunda de lo que creemos, necesito saber quién está detrás de esto antes de que tú y yo nos veamos nuevamente, dijo Elías, su expresión sombría. El café comenzó a llenarse de ruido una vez más, el murmullo de las conversaciones interrumpiendo su burbuja de tensión. Valeria miró por la ventana, el sol comenzando a esconderse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Era un símbolo perfecto de lo desconocido y aterrador que la esperaba. Con un poco de confianza en sus entrañas, se levantó de la mesa. Esto es solo el principio, pensó. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia la puerta, el teléfono de Elías vibró. Él lo miró, sus ojos se ampliaron en sorpresa. ¿Qué ocurre?, inquirió Valeria. Es un mensaje de un número desconocido. Dice, no te atrevas a involucrarte más de lo que ya lo estás. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La advertencia la acechaba. ¿Quién estaba detrás de esto? Necesitamos irnos ahora, dijo Elías, levantándose. Rápidamente. La situación se está complicando más de lo que imaginé. Ambos se apresuraron hacia la salida, pero Valeria sabía que cuando cruzaran esa puerta, no habría vuelta atrás. La curiosidad, el temor y la resolución habían trazado su camino a un destino incierto. La verdad que buscaba podría ser más peligrosa de lo que jamás hubiera imaginado. Y a medida que las luces del café se apagaban a sus espaldas, su corazón latía con fuerza. ¿Qué hemos despertado?, se preguntaba en silencio, mientras se adentraban en la oscuridad de la noche. Era un día nublado, pero en el corazón de Valeria brillaba una luz nueva. La reunión con Marta había sido intensa y reveladora. La periodista había destapado una red de mentiras y manipulaciones en la que Valeria se encontraba involucrada sin siquiera haberlo sospechado.
Las palabras de Marta resonaban en su mente mientras miraba por la ventana de su habitación. A veces la verdad es más peligrosa que la ignorancia, pero vivir con un secreto puede ser aún más mortal. Miguel había llegado más temprano de lo habitual del trabajo. La carnicería ahora parecía un refugio, un lugar donde podía sentir que aún protegía a su hija. Pero hoy, la preocupación lo consumía. Desde que Valeria había empezado a involucrarse con esa organización, cada minuto se sentía como una eternidad. Un leve golpe en la puerta lo sacó de su inquietud. Era Valeria. Se notaba un aire de determinación en su rostro, pero también el brillo de la preocupación. «Papá, necesito hablar contigo», dijo, sin dar lugar a dudas. Miguel asintió, con el corazón en un puño. Se sentaron frente a frente en la pequeña mesa de la cocina. «Me encontré con Marta», comenzó Valeria. Miguel sintió que las palabras de su hija lo atravesaban como un rayo. Me explicó quiénes están detrás de la organización y los verdaderos riesgos. Todo lo que me ofrecieron tiene un costo oculto. Tengo que salir de ello antes de que sea demasiado tarde. El alivio y el terror colisionaron en el pecho de Miguel. Él sabía que eso podría ser la única salida, pero ¿y si es peligroso, Valeria? ¿Y si ellos no te dejan ir tan fácilmente? Su voz temblaba, pero él necesitaba transmitirle su preocupación genuina. Lo sé, papá. Pero quiero pelear por mi futuro, no quiero vivir con miedo o en una mentira. Valeria sintió lágrimas calentar sus mejillas. No quiero poner en riesgo tus sacrificios. Has hecho tanto para que yo pueda tener un futuro, y no lo estoy desperdiciando, solo quiero un camino claro. Miguel asimiló sus palabras, entendiendo la lucha interna que su hija enfrentaba. Recordaba cada momento del sacrificio que había hecho por ella, y al mismo tiempo, cada vez que le había transmitido la idea de que los sueños requerían valentía. Entonces, ¿qué necesitas de mí?, preguntó, su voz suave como un susurro. Necesito que estés a mi lado. Que confíes en mis decisiones y que me ayudes a salir de esto. Pero también quiero que estemos juntos en esto. Quiero hablar con Elías y confrontar la verdad. El eco de la determinación en la voz de Valeria se coló en su corazón. Podía sentir el miedo y la esperanza entrelazados, como los colores de un amanecer. Miguel sabía que este era el camino que su hija había decidido recorrer, y si había una oportunidad de salirse de esa red, él podía ser su mejor aliado. Está bien, dijo, sintiendo como cada palabra resonaba con peso. Haremos esto juntos. Aun cuando eso signifique enfrentar nuestros miedos. Recordemos que no estamos solos. Ambos compartieron una mirada que revolvió sus almas. Reafirmaron ese lazo irrompible que habían forjado a través de las dificultades y los sacrificios. Era un signo de esperanza, una promesa sin palabras. Tenían que actuar rápido, antes de perder la oportunidad de cortar los lazos con esa organización. Un día después, se encontraron en una cafetería. Elías ya estaba allí, con una expresión que llevaba la carga de muchas batallas. Gracias por venir, comenzó, notando que Miguel acompañaba a Valeria. Tenemos que ser rápidos. La situación está escalando, hay movimientos peligrosos que se han desatado. Valeria respiró hondo, sintiendo que el momento decisivo había llegado. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, segura pero con un hilo de nervios. Debemos reunir evidencia y exponerlos. Pero para eso necesitamos aliados. Marta está de nuestro lado. Ella puede ayudarnos a sacar a la luz la verdad. Tienen que tener mucho cuidado, la red tiene ojos en todas partes. La mirada de Elías era profunda y seria. Miguel tomó la mano de Valeria, dándole un sentido de fortaleza. Estamos listos. Haré lo que sea necesario para proteger a mi hija. Con esas palabras, todos supieron que estaban en esto juntos. Los días siguientes se convirtieron en una tormenta de preparación. Investigaciones, llamadas y reuniones secretas eran parte del nuevo ritmo que el trío había establecido.
La adrenalina corría en sus venas, y cada descubrimiento les daba la fuerza necesaria para enfrentarse a los secretos que amenazaban la vida de Valeria. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y ellos lo sabían. Esa luz, sin embargo, podría ser tanto redentora como destructiva. Una noche, Valeria sintió que sus sueños entrelazados de verdad y libertad estaban al borde de cumplirse. La lucha sería feroz, pero su corazón estaba intacto, impulsado por el amor y el compromiso que tenía con su padre y su futuro. Finalmente, el día de la revelación llegó. Un grupo de periodistas había sido convocado, eran hombres y mujeres ángeles en la lucha por la verdad. Desde el anonimato, Miguel y Valeria vieron cómo los testimonios y las imágenes comenzaban a fluir, revelando la oscuridad de la organización. Las palabras de Valeria resonaron en la ceremonia. Con el corazón en la mano, habló sobre su experiencia y la manipulación que había sufrido. La respuesta del público fue abrumadora. La valentía de su testimonio y la conexión profunda entre padre e hija iluminó el lugar, transformando el miedo en fuerzas de cambio. Las redes se derrumbarían y lo oscuro sería desmantelado. Valeria, al final del evento, miró a su padre y sonrió con una mirada que contenía todo el amor del mundo. Ambos sabían que su camino no había terminado, pero ahora lo enfrentaban juntos. Y mientras el mundo afuera se oscurecía, en su interior se encendía una chispa de esperanza. Podían cambiar la narrativa, su narrativa. Finalmente, Miguel acarició la mano de Valeria y, sin decir nada, ambos entendieron una verdad crucial: el amor y la verdad son más poderosos que cualquier sombra. No esperaron más. Como los verdaderos guerreros que eran, caminaron juntos hacia un futuro donde su luz brillaría más fuerte que nunca. Es hora de que tú también formes parte de nuestro viaje. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te llenarán de inspiración. Deja un like ahora, porque tu apoyo hace la diferencia y alimenta el algoritmo para llegar a más corazones. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, nos encantaría saber qué te ha parecido. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Haz que la luz de la verdad brille para todos.